Ya vamos todos los de la Universidad Autónoma, uno detrás de otro. Eh, a continuación os va a hablar David Martínez Fiol, que es un historiador todoterreno con el que comparto mucha camaradería desde hace años, ¿no? Somos los dos hijos intelectuales de Enrico Zaydacal, nos conocemos hace mucho tiempo. Pero, bueno, David podría hablarnos de muchas cosas, pero lo que nos interesa, de lo que nos va a hablar hoy, tiene que ver con uno de sus trabajos más importantes, que es Leviatán en Cataluña, la lucha por la administración de la Generalitat republicana. Su conocimiento de la Generalitat durante los tiempos de la República y la Guerra Civil nos es muy útil porque no hay tanta documentación, ni hay tanta información, ni hay tantos estudios sobre la Generalitat republicana como pueda parecer. Entonces, bueno, él nos va a hablar precisamente de algo bastante desconocido, que es, bueno, la Consellería de Defensa, ¿no? Y cómo de la Consellería de Defensa va a surgir ese organismo un tanto extraño y mal definido y que todavía estamos en proceso de estudio, que es el SSI. Bueno, a ver, el título que planteo, marco institucional para, es pregunta, marco institucional para espías o eje vertebrador de una guerra revolucionaria, y el subtítulo, la Consellería, la Consejería de Defensa de la Generalitat y, en un momento dado, la creación, ¿no?, e intento de vertebración de una especie de servicio de inteligencia que sería el SSI y enmarcado del 36 al 37. Lo de marco institucional está dicho, ¿se me oye bien? ¿Sí? Está dicho con una cierta ironía historiográfica, es decir, se ha convertido casi en una verdad indiscutible, ¿no?, que se produce una revolución de carácter antiestatista, ¿no?, y que, en cierta medida, lo que marca todo el proceso revolucionario, como mínimo del 36, de julio del 36 hasta mayo del 37, es una revolución de tipo anarquista, y de hecho, y obrera, en general, porque así caben todos. Pero lo cierto es que, en realidad, desde mi punto de vista, y era una de las cosas que defendía en mi tesis doctoral, es que, curiosamente, en el bando republicano, aunque no haya, hasta mayo del 37, una supuesta centralización estatal, por llamarlo de alguna manera, sí que sucede, y por ejemplo, el caso del Consejo de Aragón es una cosa muy clara, es que se produce un proceso de estatización revolucionaria muy importante. Es decir, hay Estado y funciona como Estado. Y curiosamente, los sectores que más ponen en cuestión que se está haciendo una revolución estatal, antiestatal, resulta que son los que van generando y crean más instituciones estatistas y estatales que cualquier otro. Luego, en segundo lugar, la idea de que es exclusivamente el mundo obrero, proletario, campesino, el que acaba con el alzamiento faccioso, es decir, o rebelde, como se le quiera llamar. Lo cierto es que la Consejería de Gobernación, que cambiará de nombre durante la Guerra Civil por Seguridad Interior, tiene un papel muy activo a través de la Comisaría General de Orden Público en la movilización de la Guardia de Asalto y especialmente de la Guardia Civil, y en concreto en Barcelona. Es decir, son protagonistas los guardias civiles de una organización táctica, ¿no?, muy importante para acabar con la insurrección. Y en este sentido, digamos, imágenes como estas son muy significativas, ¿no?, del papel de esta intervención de la Guardia Civil. Otra cuestión que ayer en la comida salió, ¿no?, mientras departíamos, es el hecho, además, como cosa a añadir, de que la Comisaría General de Orden Público, como luego la constitución de la Consejería de Defensa y
aquí ya lo indico en rojo porque me interesa resaltarlo, es el protagonismo de exmilitares africanistas en la organización de la Comisaría de Orden Público, post Hermanos Badía, ¿no? Y de la misma constitución de la Consejería de Defensa. Y en este sentido, yo, digamos, añado, ¿no?, como cosa, digamos, a trabajar en su día, al hecho de plantear que cuando estamos hablando de africanismo, parece que hay un africanismo militar unidireccional, cuando tenemos sectores, digamos, en el ejército que han sido reconocidos africanistas, como el propio Fermín Galán, que explica en una novela, ¿no?, La barbarie organizada, sus experiencias como, digamos, suboficial y oficial en África. Y en este sentido nos encontramos, pues, bueno, personajes como Escofet, el coronel Escobar y la participación, como decía, de guardias de asalto, y que yo lo planteo como los límites de la revolución militar proletaria. Es decir, al fin y al cabo, los propios revolucionarios se van a militarizar y van a asumir este discurso militarista, que no es nuevo, que las propias izquierdas tienen un discurso de guerra contra la guerra, en la que consideran que la guerra es útil para acabar con guerras que consideran injustas. Por tanto, hay un militarismo de izquierdas que muchas veces no se elabora ni se reconoce, pero que existe. Es aquí, ¿no?, he de apuntar. Vale. Y entonces, en este sentido, ¿no?, una de mis tesis, y vendrá cuando hable del Comité de Milicias Antifascistas, ¿no?, es que en realidad se produce una situación de todo el poder del orden público y la seguridad para la Generalitat. Y realmente la creación del Comité de Milicias Antifascistas no es la creación de un poder alternativo a la Generalitat, como muchas veces se ha planteado, sino que en realidad el Comité de Milicias Antifascistas es un departamento de la Generalitat de Cataluña que se crea ex professo, ¿no?, para dar salida militar y política a los sucesos del 17 al 21 de julio. En este sentido, como decía, el 21 de julio del 36 se constituye el Comité de Milicias Antifascistas, en el que yo resalto, ¿no?, y hay decreto del DOC, ¿vale?, es una dependencia de la Generalitat y no un contrapoder, ¿vale? Y además, bueno, en este sentido, aquí tenemos, ¿no?, el decreto firmado 21 de julio por el presidente Companys. Por tanto, estamos hablando de administración pública. No estamos hablando de aquello, cosas improvisadas. Porque yo voy a poner un ejemplo. Creo que a nadie se le ha ocurrido decir jamás que en septiembre de 1868 el Estado español se descompone. Hay la denominada Revolución de Septiembre, se crean juntas locales, etcétera, etcétera. Hay incluso en Cataluña dualidad de poder entre la Junta Republicana Federal y la Diputación de Barcelona, pero yo no he leído en ningún libro sobre septiembre del 68 que se hable de descomposición del Estado español. Bien, en julio del 36, en Cataluña, no pasa, en contexto muy diferente, nada diferente a septiembre de 1868. Y en un momento dado, como pasará en octubre del 68, a lo que se acaba llegando es a una unificación de la Junta, la Diputación y otras entidades en una entidad. Y, digamos, se estabiliza ese nuevo Estado constitucional o preconstitucional, porque preconstitucional en el buen sentido, es decir, que hasta el 69 no se aprueba la nueva Constitución. Pero lo que quiero plantear es esta idea, que hay Estado, que en el fondo se le quiere dar una pátina de legalidad a toda la nueva estructura militar que se está improvisando para coordinarla con lo ya existente, que es sobre todo no militar,
sino de seguridad interior. ¿Vale? Y que, por tanto, de cara a lo que iré explicando, lo que sí que existe es una experiencia policial que a lo largo, como mínimo, del 36-37, que es el periodo que yo iré explicando, hay una experiencia policial institucional asumida a partir de un momento dado por la Generalitat, por el traspaso de competencias, en el que hay una serie de profesionales, no diletantes, sino profesionales auténticos, que se encargan, digamos, de crear un marco militar y un marco policial que, como comentábamos ayer, se acaba mezclando con lo que sería la propia inteligencia. Entonces, en este sentido, cuando se crea el Comité de Milicias, ¿no?, dice, según traduzco, se nombra a Enric Pérez Farràs jefe militar de las milicias ciudadanas de Cataluña. Y por tanto, estamos hablando de un militar que, digamos, es el profesional que se encarga de esto. Luego ya hay, ¿no?, todo un conglomerado de figuras que acabarán concretando el Comité Central de Milicias Antifascistas. Y este es el esquema clásico, ¿no?, que se establece sobre lo que es el Comité Central de Milicias Antifascistas. No es un gobierno alternativo, ni mucho menos. De entrada, su secretario general, ¿no?, o uno de sus dos secretarios generales, es Jaume Miravilles, que acabará siendo el comisario de propaganda de la Generalitat, y que es precisamente la figura que entre octubre del 34 y febrero del 36 ha sido quien ha defendido a Companys frente al sector d'Encas de la Esquerra Republicana. Por tanto, es un hombre de máxima confianza dentro del entramado de la Esquerra Republicana. Y luego, si nos fijamos, ¿no?, claro, aquí estaría la representación, digamos, sindical, de partidos, etcétera, y aquí las diferentes áreas, ¿no?, en las que, digamos, el Comité Central de Milicias tendría influencia. Y si nos fijamos, lo que tenemos son unas funciones que no es estrictamente aquello de gobierno y me voy a encargar de la agricultura, etcétera, etcétera, aunque aparezcan cosas como serían. Estamos hablando de transportes, pero pensados en clave militar, estamos hablando de la guerra, propiamente dichos, que ponen a García Oliver, de investigación, en la que está Rafael Vidiella, que había sido de la CNT y luego es de la UGT y del Partido Socialista, las patrullas de control, organización de milicias. Por tanto, digamos, el nombre no engaña, no es un gobierno, es un comité para vertebrar la guerra y donde, evidentemente, hay un peso importante de lo que tendría que ser la investigación, ¿vale? Y por eso tenemos conseller comissari de defensa. Dicho de otra manera, encanta el concepto de comisariado ya desde el momento en que se crea la administración autónoma en el 31 provisionalmente y en el septiembre del 32 con el estatuto aprobado, en el que está de moda la utilización de nomenclatura soviética, por parte incluso de la propia Esquerra. Y no es baladí, porque claro, muchas veces nos fijamos en la Esquerra y solo decimos, no, es que claro, es una cosa de separatistas. Ojo, en la Esquerra hay gente que viene del socialismo o de la Unión Socialista, o el propio Miravilles, que viene del bloque obrero y campesino, aunque venía de Estat Català. Es decir, que por tanto, toda la idea de la revolución nacional está muy presente en toda esta gente, que es un aspecto, el del nacionalismo revolucionario, que se ha pasado en el caso de la Esquerra como muy de puntillas y sin tenerlo en cuenta. No, es un partido de izquierdas así, moderado, tal. No, no, es decir, hay toda una absorción discursiva, ¿no?, en el que, aparte de la retórica nacionalista, hay una cierta retórica de origen bolchevique que es asumida, ¿no?, al poner el concepto de comisarios. Es decir, la palabra comisario no aparece en la guerra civil, porque serían muy revolucionarios. Ya existe esa idea de comisariados para muchas cosas, no solo para el orden público. Pero en todo caso, la idea sería cómo el comité, ¿vale?, tiene al conseller de Defensa, una delegación de la Generalitat. Tarradellas es el otro hombre fuerte de la Esquerra Republicana,
y luego la Comisaría General de Orden Público. ¿Vale? Y entonces, la gran cuestión que yo planteo, y es la pregunta del título de la ponencia, es que en el fondo vamos a entrar no en un mundo exclusivamente ambiguo y etéreo, sino que resulta que estamos dentro de la administración. Y la gran pregunta puede llegar a ser si toda esta gente que trabaja para seguridad interior, gobernación, de momento al principio, o que luego estarán dentro del SSI, o toda la gente de la Consejería de Defensa, estamos hablando probablemente de funcionarios. Otra cosa es que esos funcionarios, evidentemente, no se va a publicar un decreto de la Generalitat que diga y van a ser espías tales, porque evidentemente eso no es. Pero la idea que planteo es esta, es decir, hay una estructura estatal que se cuestiona discursivamente, pero que es reconducida en un momento dado. Y esas reconducciones, bueno, tienen sus tempos hasta que a partir de los hechos de mayo del 37, esa, digamos, estatización que existe desde el primer momento, digamos, lo que haga es simplemente destruir una estructura confederal del bando republicano a la creación de una estructura que, digamos, sería relativamente centralista. Ahí. En este sentido, y siguiendo yo con mis puñetas de mis funcionarios y mi administración catalana, esto lo publica Treball el 28 de julio de 1936 y lo convertí en el título de un capítulo de un libro colectivo sobre la guerra civil, en el que lo que pone es absoluta tranquilidad. En el día de ayer, al Palau de la Generalitat, todos los negociados y dependencias trabajan normalmente. Y es tal cual, es que funcionan normalmente. Es que el Diario Oficial de la Generalitat no deja de funcionar y sigue haciendo nombramientos durante toda la guerra. Lo único que a partir del 37, ¿no?, de los hechos de mayo, ¿no?, se publica, digamos, primero con la firma del presidente de la Generalitat y luego con la aceptación de Negrín. Pero bueno, se sigue publicando. Digamos que la idea sería esto: todos los negociados y dependencias trabajan normalmente, incluido, ¿no? Bueno, y eso, todos los cuerpos de seguridad del Estado pasan a depender del Comisario General de Orden Público y de la Consejería de Gobernación. Porque, ¿no?, al mismo tiempo hay una cosa en construcción. Bueno, esto sería el decreto, ¿no?, para que se visualice, ¿vale? Es decir, aquí el vistiplau, el vicepresidente José María España. Porque al mismo tiempo, ¿no?, se va a crear la Consejería de Defensa, ¿vale?, y se constituye oficialmente en el DOC del 2 de agosto del 36, ¿vale? Y que en teoría, la Consejería de Defensa sería el marco en el cual, si hablamos de inteligencia, ¿no?, inteligencia en la autonomía catalana, es donde se desarrollará. Lo que pasa es que, como veremos, ¿no?, esas funciones de defensa, de vigilancia, se, digamos, irán mezclando, se irán solapando con la propia Consejería de Gobernación, que acabará llamándose, como decía, de Seguridad Interior, y a ratos con la Consejería de Justicia. Porque, claro, las oficinas jurídicas que controla Eduardo Barriobero también intentan asumir, ¿no?, con funcionarios, funciones que podrían ser o de Gobernación, Seguridad Interior, o de la propia Defensa, ¿vale? Y que en todo caso, digamos, el problema entre el 36 y el 37 es cómo ir restando todos esos solapamientos, que no es de aquellos que están extraestado, porque hay que entender a la Generalitat como Estado, o los que están dentro de Estado, sino cómo dentro de Estado se integran
todas estas, digamos, actuaciones. En este sentido, y en lo que comentaba antes, el primer consejero de defensa, ¿vale?, el mismo 2 de agosto, es Felipe Díaz Andino, que igual que Escofet, otro africanista, ¿vale? Por eso digo que en este sentido, digamos, el concepto africanista tendría que ser, digamos, debatido porque hay un africanismo militar de izquierdas. Y entonces se convierte en secretario de la Consellería de Defensa otro africanista, Vicenç Warner, ¿vale?, que es el de la foto. Y aquí tenemos, ¿no?, su nombramiento de la Generalitat. Por eso digo que el DOC y la Generalitat siguen funcionando. Y el Comité Central de Milicias, ¿no?, es un departamento de la Generalitat. Lo que pasa es que, digamos, el Comité Central de Milicias no está estrictamente en un departamento concreto, sino que en realidad, ¿no?, podríamos entender en su ambigüedad, ¿no?, porque no se pone, que es una cosa de presidencia. Entonces, el secretario de Defensa, que lo lleva Warner, ¿vale?, sus funciones, porque a mí me interesa sobre todo resaltar la palabra funciones, porque en este caso, digamos, he de confesar, y hay un discípulo directo de José Luis Martín Ramos, que es el profesor Puigset. José Luis Martín Ramos, aunque tenemos visiones distintas de lo que sucede en ese periodo 36-37, e incluso a mí me ha llegado a decir, pero tú todo esto te lo crees. Digo, hombre, sí, yo me lo sigo creyendo. Lo tuve en el tribunal y me la puntuó con excelente por unanimidad. O sea que, pero me decía, pero tú esto te lo crees. Digo, sí, yo me lo creo, yo me lo creo. Pero sí que coincido con él, ¿no?, porque es parte de mi tesis, es que no hablamos de poderes, sino de funciones. El Comité Central de Milicias el Comité Central de Milicias Antifascistas no tiene un poder como gobierno, tiene unas funciones, de la misma manera que tiene funciones el secretario de Defensa, que en este caso se explicitaban en el decreto, que es organizar columnas para el frente, con lo cual aquí ya está, digamos, pisando aspectos, aparentemente pisando, porque claro, en el Comité Central de Milicias Antifascistas está la Consejería de Defensa, ¿no?, es decir, a partir de un momento dado se introduce la Consejería de Defensa para, digamos, vertebrar todas estas movilizaciones. Lo que sí que es verdad es que ante lo que es una situación de bastante caos administrativo, sí que se permite a las organizaciones sindicales y políticas que, ante la necesidad de salir de la maraña que han sido las jornadas, tanto del golpe de Estado como revolucionarias, que las organizaciones sindicales y políticas organicen lo que buenamente puedan, pero siempre se les dice, teniendo en cuenta que dependéis de un Comité Central de Milicias Antifascistas que forma parte, ¿no?, de la Generalitat. Establecer las industrias de guerra y las escuelas de oficiales y fortificaciones. Que en este sentido, García Oliver se va a convertir, digamos, en profesor honorario, ¿no?, de la Escuela de Guerra de la Generalitat. Eso sí, todo lo que será la inteligencia surgida de la Generalitat parte de un ligero problemilla, que sí que es verdad que hacen Estado, pero en esa coyuntura la Consejería de Defensa es una consejería no anticonstitucional, sino lo siguiente, porque en teoría, no se está cuestionando la Constitución del 31. Se habla de revolución, todo lo que se quiera, pero no hay ninguna proclama en la prensa ni en ningún sitio que diga, a partir de ahora la Constitución de diciembre del 31 no sirve para nada y ya no le hacemos ni caso. Claro, sí que en este sentido, digamos, la creación de la Consejería de Defensa tiene un sentido revolucionario, que como mínimo para la gente de la Esquerra Republicana es un sentido nacional revolucionario.
Es decir, Miravilles, que es el secretario general del Comité de Milicias, él ha estado hablando desde el año 33-34 que la auténtica revolución es la revolución de las clases medias apoyadas por el pueblo trabajador. Que Maurín le contesta, ¿no?, que esto le suena al Partido Obrero belga, que acabarán buena parte de ellos siendo un poquito fascistas. Y el hombre se mosquea y dice, bueno, claro, lo considera un traidor, y dice, tú te has pasado del bloque obrero y campesino a la esquerra, ¿por qué? Porque querías tener un cargo, querías ser un funcionario, etcétera, etcétera, y arreglarte la vida. Ojo, como todos, porque voy a decir una cosa, una de las cosas que descubrí es que durante la Guerra Civil la Generalitat triplica o más el nombramiento de funcionarios. Es decir, curiosamente Cataluña se funcionariza durante todo ese tiempo, pero cantidades. Evidentemente, el ámbito de la defensa, el ámbito de la seguridad interior y el ámbito de la enseñanza, que hacen una incorporación de mujeres espectacular, hay, pero vamos, cantidad de docs publicando y se admiten aquello como profesores tal o profesoras hasta Vicens Vives. Se convierte en funcionario de la Generalitat como profesor de secundaria, ¿vale? Entonces, en este sentido, claro, la anticonstitucionalidad, el artículo 14, dice al principio, son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes. Más claro, el agua, ejército, marina de guerra y defensa nacional. Pues bien, esto que forma parte constitucionalmente de lo que sería la defensa, la Generalitat, ¿no?, lo que hace es crear, digamos, en una situación de emergencia, su Consejería de Defensa de una cosa que además lo dice la Constitución, pero no lo dice el Estatuto. En el Estatuto en ningún momento se habla de la defensa nacional, entendiendo la defensa nacional de España, obviamente. Claro, en este sentido, ¿no?, se produce una duplicidad de funciones de lo que va a empezar a ser la Consejería de Defensa con el Comité de Milicias Antifascistas. Es la existencia de la Consejería de Defensa la que, en cierta medida, si hacemos un estudio de cómo es el entresijo de la Administración, dices, si es la Consejería de Defensa, ¿para qué quieres el Comité Central de Milicias Antifascistas? ¿No? ¿Para qué? Porque resulta que la Consejería de Defensa ya hemos visto cuáles son sus funciones, que es organizar la guerra, en este caso desde Cataluña, eso sí, metiendo la zarpa en lo que será también el Consejo, es decir, pisando funciones de lo que es el Consejo de Aragón. Porque claro, la administración de la defensa desde Cataluña está implicando básicamente el frente de Aragón, porque no hay frente en Cataluña. Con lo cual, claro, se crean durante un tiempo disfunciones, incluso con un Consejo de Aragón que juega a gobierno, que hasta tiene aquello diplomacia exterior. Y en teoría, identificado como un consejo anarquista, resulta que cada vez más estamos viendo cómo los libertarios están jugando una carta estatista a todos los niveles. Eso sí, para sus asociados van haciendo un discurso de no, esto es la revolución, no es Estado, es un consejo. Claro, la Generalitat también hace trampas con esto, porque no es el gobierno de la Generalitat, es el Consell Executiu de la Generalitat. Claro, aquí todo el mundo lo que hace es recoger las nomenclaturas revolucionarias, más bien propias, curiosamente, soviéticas, y son aplicadas a sus diferentes espacios territoriales administrativos. De hecho, en la actualidad, el gobierno de la Generalitat, aunque pone a govern, se le llama Consell todavía, por las reminiscencias que estamos explicando y porque en teoría, digamos, en la tradición catalana, nosotros aconsejamos y no somos ejecutivos, pues somos muy demócratas. Y entonces, la gran pregunta que hago yo, los empleados de la Consejería de Defensa y del Comité de Milicias Antifascistas eran, por tanto, funcionarios públicos de pleno derecho. Porque cuando se crea el Comité de Milicias Antifascistas, para que funcione, lo que se hace es trasladar
funcionarios de otros departamentos allí. Y, por ejemplo, Josep Maria Murià, que es un exestat, bueno, en aquel momento es Estat català, pero es de Estat català afiliado a la CNT, se convierte en funcionario del Comité de Milicias Antifascista. Y luego, cuando se deshace el Comité de Milicias Antifascista, se le retorna al departamento en el cual trabajaba. Y en este sentido, claro, porque de algo se ha de comer. La gran pregunta es, ¿cómo fue el caso, en teoría, de los integrantes del departamento que existe de patrullas de control dependiente del Comité de Milicias? Claro, aquí lo que sí que no he encontrado son nombramientos de funcionarios. Es decir, nombramientos de la gente que forma parte de las patrullas de control y si realmente se les da la categoría de funcionarios. Aquí es más que probable que, digamos, son las propias organizaciones sindicales, ¿no?, y políticas las que, digamos, están nutriendo a estos patrulleros que, en el fondo, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo para entender cuál sería su situación jurídica, a mí me recuerda más a lo que serían los guardias de seguridad, ¿no?, que los contratan. Es decir, por ejemplo, en la Autónoma tenemos guardias de seguridad para vigilar la entrada y salida del de esto, ¿no? Y en teoría, por decirlo de una manera, sin que sea exactamente así, muchos de los patrulleros de control lo que son es, entre comillas, y más que nada para que se entienda, como subcontratados. Es decir, los sindicatos, los partidos ponen un agente, ¿no?, en los que, en nombre de la Generalitat, ellos, no con dinero estrictamente público, porque si no estaríamos hablando de aquello de malversación de fondos probablemente, ¿no?, si estamos asumiendo una cierta legalidad constitucional y estatutaria, ¿no?, y en la que en realidad no trabajan para los partidos, aunque, bueno, o trabajan directamente los partidos, pero en realidad esos partidos y esos sindicatos lo hacen en nombre de la Generalitat, porque es el Comité Central de Milicias Antifascistas el que, hasta su desaparición, está organizando esta historia. Y entonces, digamos, como todas las componendas, pues tienes el de las patrullas, José Asens, vinculado a la FAI, Tomás Fàbregas, Acció Catalana Republicana, están por orden, y Salvador González, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que ha tenido un cierto pasado militar. Y todas estas patrullas de control compartían funciones con el Cuerpo de Investigación y Vigilancia dirigido por un nuevo comisario general de Orden Público, que es Enric Gómez García. Y aquí pues la foto, ¿no?, del acta de posesión en la que está certificando la cosa Josep Warner, ¿no?, vestido de civil. Y eso sin olvidar que, en paralelo, como ha explicado Daniel Campmany, las fuerzas de investigación y represión paraestatales, como la Comisión de Investigación, que, en cierta medida, tiene su cabida, así, digamos, como las patrullas de control, dentro de lo que sería el marco del Comité de Milicias Antifascistas. Pero claro, si tú creas una consejería de defensa y tú tienes una consejería de gobernación que, además, ha sacado toda una serie de decretos diciendo todos los que en su día fueron... Es decir, hay unas oposiciones que se realizan, si no recuerdo mal, en el 35 y que todavía no habían entrado aquello a funcionar. Dice, pues todos esos ahora están readmitidos como funcionarios de la Consejería de Gobernación y todos aquellos que se han presentado o algunos que hayan sido aprobados para entrar tal antes de julio del 36, estos se reintegran en la Consejería de Gobernación como miembros de los cuerpos de seguridad. Y en algunos de esos decretos lo que sí que se dice es, ojo, pero aquellos que
han asumido estas funciones después de julio del 36 no son reconocidos como miembros de esa consejería o de ese departamento. Con lo cual, claro, es lo que me lleva a plantear cuál es el papel de muchos de los patrulleros de control. Todo y que es probable que algunos de ellos los reciclaran, de la misma manera que en el 31-32 se inventan cursillos los de la Esquerra Republicana para colocar a los suyos una vez se empieza a montar la administración de la Generalitat. Es probable que se hiciera algo parecido durante este periodo del 36. Y entonces se disuelve el Comité Central de Milicias Antifascistas y la gran pregunta es, fin de la dualidad de funciones, en este caso entre las consellerías de Defensa y la de Gobernació, Seguridad Interior. No, es decir, para entendernos, desaparece el Comité de Milicias Antifascistas, pero el tema está en que, a pesar de todo, la Consejería de Defensa es todavía un embrión de algo. Es que tiene un mes, no tiene más. Pero sí que la Consejería de Gobernación o de Seguridad Interior tiene todo, digamos, tiene toda una trayectoria de 5 años en las cuales, evidentemente, hay toda una serie de profesionales que en este sentido hay que tener en cuenta una cuestión. A diferencia de la actualidad en que el Estatuto Vasco o el Estatuto Navarro o el Estatuto Catalán tiene la potestad de crear un cuerpo de seguridad propio, como en el caso de Cataluña, el de los Mossos d'Esquadra, en el periodo republicano esa no es la idea. No hay la intención de crear un cuerpo propio. Primero, los Mossos d'Esquadra tradicionalmente en Cataluña tienen muy mala fama. Es un cuerpo borbónico de toda la vida y de hecho en 1868 lo disuelven porque se identifica con el decreto de nueva planta y se identifica, digamos, con la Ciudadela. Cuando se derriba la Ciudadela durante la Revolución de Septiembre del 68, todo el mundo considera que es la toma de la Bastilla a la catalana dentro de la Revolución de Septiembre. Es más, son más odiados que la Guardia Civil. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Es decir, ¿qué es lo que se crea? En realidad lo que se crea es el control o la administración, mejor dicho, de la Guardia Civil, los guardias de asalto, etcétera, etcétera, de los cuerpos de seguridad existentes en Cataluña bajo el gobierno de la Generalitat. Tal cual. No se crea una policía autónoma. Son los cuerpos de seguridad de toda la vida. Y eso explica, ¿no?, el por qué entran personajes como Warner, Díaz Farrás, etcétera, etcétera. Pero ojo, que lo comentábamos ayer, Bravo Montero, para entendernos. Es decir, guardias civiles o exmilitares que ingresan en la Guardia Civil y que luego entran en el ámbito de la Consejería de Gobernación y de Seguridad Interior de la Generalitat. La desaparición la disolución del Comité de Milicias, hombre, coincide con la formación del gobierno Tarradellas, coincide con la formación del gobierno Largo Caballero y coincide con la idea de, digámoslo así, un intento de centralización de la guerra y del proceso revolucionario. Es decir, y en esa centralización están implicados todas las organizaciones revolucionarias, desde los socialistas unificados, pasando por los anarcosindicalistas, a las diferentes ramas del republicanismo, y los únicos que están rebeldes de verdad es un sector del Partit d'Estat Català, ¿no?, el cual está conspirando incluso para cargarse a Companys. Y todos se ponen de acuerdo para fundirse a ese sector del Partit d'Estat Català y resituar a lo que se definiría el sector bueno del Partit d'Estat Català, que acabará, digamos, jugando a este juego. Entonces, bueno, esto es un informe dentro del
de Archivo Salamanca, en el que hay una reproducción de una de las sesiones del Consejo de la Generalitat, y en el que el señor Aiguader, Artemia Aiguader, ¿no?, se dice que dijo lo siguiente: el conseller de Seguridad Interior, señor Aiguader, pide la palabra y dice que en su departamento pasa una cosa por el estilo. Estaba esperanzado, se ve que dice Aiguader, en que una vez constituida la Junta de Seguridad, ¿no?, que estaría dentro de la Comisaría de Orden Público, ¿no?, se reducirían las pasiones y se defendería el nuevo estado de cosas con el orden y la medida que corresponde. Y dice, y sucede que aún hay patrullas que se escapan al control, ¿no?, de la Consejería y de la Junta de Seguridad. Y dice, se refiere también a la constitución de los ayuntamientos y dice que hay casos verdaderamente caóticos, ¿vale? ¿A qué se refiere? Se refiere a que está diciendo, vale, hay que eliminar el comité de milicias, pero hay que eliminar también la reproducción que en su día se hace en los ayuntamientos con los comités municipales, y que eso ha significado también que cada ayuntamiento lleva por su cuenta su propio control del orden público. Y lo que está pidiendo el señor Aiguader, que es más o menos lo que formalmente se acabará decretando, es que los ayuntamientos, primero, se reestructure todo lo que es la representación político-sindical en cada uno de ellos, y en segundo lugar, que se les quite las competencias autoasumidas de orden público. ¿Vale? Que en este sentido no podría decir, es una contradicción con el hecho de que tú te has inventado una Consejería de Defensa. Sí, pero no es eso lo que les interesa. Lo que les interesa es centralizar la seguridad interior y todo el tema de la guerra. Y que en este sentido los ayuntamientos para lo que están es pues como lo que estaban cuando existía el servicio militar, hasta hace unos 20 años, que es que los ayuntamientos den la lista de los mozos jóvenes que hay en el pueblo o en la ciudad. Y entonces entre enero y febrero, ¿no?, luego veremos que saltaré a la Consejería de Defensa, pero primero quiero desarrollar lo que sucede con la Consejería de Seguridad Interior. Y entonces, en marzo, o sea que aún tarda un poco el señor Aiguader en salirse con la suya, consigue que se haga un decreto del jueves 4 de marzo del 37 en el que se unifiquen los diferentes cuerpos de seguridad interior de Cataluña, que es como se le llamará. Hay que sumar la Guardia Nacional Republicana, la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, a todos en un solo cuerpo. Y estos serían los diferentes, esto sería el índice del DOC correspondiente, en el cual, pues, dice, decreto en virtud del cual son disueltas las Consellerías de Seguridad Interior y de Defensa de los ayuntamientos de Cataluña. No tienen que tenerlo, solo lo ha de tener la Consellería, punto, ¿no? Y a partir de aquí, todo el tema de decreto que disuelve los cuerpos de Guardia Nacional Republicana, de Seguridad de Asalto, de Investigación y Vigilancia, las patrullas de control y todos aquellos organismos que ejercen funciones de orden público. Y entonces apostilla, que es lo importante, y que crea el Cuerpo de Seguridad Interior y el Consejo de Seguridad de Cataluña, que vendrá a sustituir la Junta de Seguridad Interior. Es decir, en marzo del 37 se crea una unificación legal, por ley. La cosa es que la cosa cuaje, que no, que en cierta medida ahí tenemos los hechos de mayo, es decir, se producen, entre otras razones, por esto. Es una de las razones, hay muchas más. Pero digamos que se ha llegado a la idea, ¿no?, 6, 7 meses después, de la necesidad de una unificación del tema de orden público, que significa también, a pesar de todo, de investigación, porque la Consejería de Orden Público investiga, y lo que más investiga, ¿no?, entre otras cosas, es no solo si hay corrupción, si los funcionarios hacen cosas feas, etcétera, etcétera, sino también la búsqueda de enemigos de la República. Y claro, y es un aspecto que, digamos, se solaparía
con la Consellería de Defensa y lo que ya en estos momentos ya existe, que es el SSI, pero ya llegaremos. Bueno, este es Artemio Iguadé. Y entonces yo entraríamos en el tema de la Consejería de Defensa y la constitución del SSI. Aquí la cuestión es cómo, y yo lo defino de esta manera, es decir, ahora hago un flashback. Hemos llegado a marzo del 37, ahora retorno un poco al verano, inicio del otoño de 1936, para decir, bueno, y la aparición del SSI y la constitución de la Consejería de Defensa, ¿en dónde está? ¿Cuál es su encaje en una cosa que hasta marzo del 37, de manera legal, ¿no? Cuando digo legal me refiero a lo que dice el DOC, otra cosa es lo que pueda pasar en la calle, que eso es otra historia. Pero dentro del DOC, digo, en esa maraña, ¿cómo encaja? Y entonces, aquí lo que hay que plantear es que, como ya he dicho, quienes piensan o diseñan una Consejería de Defensa son militares profesionales, o exmilitares profesionales que siguen teniendo mentalidad militar, ¿no? Como son Díaz Sandino, como es Warner, como es Frederic Escuffet. Y que en este sentido, digamos que no estamos hablando, como mínimo hasta diciembre del 36, de un consejero de defensa, como será Díaz Sandino, de carácter civil. Son militares. Por tanto, aquí hay que tener una cosa muy clara, es decir, hay un discurso civilista de somos todos muy civilizados aquello, y estamos contra las guerras injustas, pero a nadie se le escapa que la guerra, quienes saben hacerla, son los militares, no los civiles, y que lo de las columnas es un cachondeo, ¿vale? Pero sí que es verdad que políticamente hablando, Díaz Sandino saltará en diciembre como consejero de defensa y digamos que se hace una concesión a los anarcosindicalistas para colocar a Francesc Escleas como consejero de defensa. Pero tampoco cambiará la estructura de la Consejería de Defensa, con lo cual dices, bueno, ha sido, digamos, han sacrificado a Díaz Sandino por un tema de racionalización política, de yo te pongo a este aquí, pero tú me pones el otro allá. Bueno, estas son las páginas en las que Warner explica en sus memorias, ¿no?, cómo constituye el SSI. Y entonces aquí lo que se ha de plantear es quién tiene la idea de crear una especie de inteligencia de la Generalitat. Son gente de origen militar y se les deja a ellos la vertebración, es decir, Escleas lo que se va a encontrar es con la faena hecha y ya está, pero lo ha hecho, digamos, gente de la esfera de origen militar. Hago esta pregunta aquí, ¿no? Aquí es donde yo publiqué lo de todas las dependencias funcionan con plena normalidad, un volumen homenaje del Centro de Memoria Histórica aquí de Cataluña, a 80 años del golpe de Estado de Franco, y gente de diversa condición historiográfica, política, etcétera, explicábamos la nuestra. Y entonces, curiosamente, Joan Villarroya, ¿no?, y era un tema que yo no había desarrollado en exceso en mi tesis doctoral, se encarga de la Consellería de Defensa. Y lo que es más sorprendente es que habla de todas las funciones que explica el decreto de creación de la Consellería de Defensa, que evidentemente no habla de inteligencia, porque esas cosas, digamos, no se dicen, pero realmente se crea a pies juntillas el decreto y lo que hace es seguir exclusivamente el DOC. Y entonces nos habla del desarrollo de la guerra, nos habla de los funcionarios que trabajan aquello para controlar nóminas, etcétera, etcétera, pero en ningún momento de sus 30 páginas, ni en este volumen, ni en otro que, bueno, dos volúmenes que se hicieron ya en el 2006 sobre la Generalitat Republicana y sus diferentes consellerías, en ninguno de los dos libros habla
del SSI. Y uno se plantea, pero pues, se leyó como mínimo las memorias de Warner. No lo parece. Porque luego, ¿no? Como sí han investigado aquí Rita Argila y Francisco Veiga, existen muchos papeles infinitos, entre comillas, sobre el SSI e incluso sobre, digamos, distribuciones de competencias, son papeles internos, obviamente, pero existe toda, digamos, una burocracia interna de ámbito, digamos, muy cerrado, donde se habla de presupuestos, etcétera, etcétera. Que claro, unos presupuestos que si miras aquello, publicación del DOC por publicación del DOC, y me los miré todos, no sale, pero tienen dinero. El SSI tiene dinero, tiene una estructura financiera, no explicitada tampoco mucho por ellos, pero te dicen, para esto tantas pesetas, para esto tantas pesetas y para esto tantas pesetas, ¿no? Pero, digamos, y en la narrativa de la propia guerra civil, el SSI es como un gran misterio, incluso dentro del ámbito de los historiadores dedicados al tema de la guerra civil. ¿Voy muy mal? Voy muy mal, vale. Pero muy mal. En fin. Entonces, en enero del 37 hay una conversión del Secretariado General del Departamento de Defensa y se le da la categoría, con nombre un poco más revolucionario y no tan administrativo como el de Secretariado, que lo convierten en Comisariado Superior de Defensa de Cataluña. Y eso sí, que es lo que recalco yo que he estado explicando, la titularidad pasa de un técnico, que es lo que era Warner, a un político, ¿no? Que es lo que será, en este caso, ¿no? Joan Molina, digamos, apadrinado por Francesc Esgleas. Claro, y uno se pregunta, ¿y el SSI? ¿No? Porque claro, estoy diciendo, yo es que no he visto ninguna referencia, ni de dónde sacan el dinero, ni nada por el estilo, de algo ha de pasar, ¿no? Y entonces, aquí, leyendo los decretos, dices, bueno, igual aquí, ¿no? Con eufemismos, podría ser, ¿no? Y entonces dijo, pongo aquí, en el artículo 3A. Entonces, el artículo 3A, aquello, y lo dejo a interpretación incluso de los presentes, dice, bueno, el artículo 3 dice, son funciones y atribuciones del Comisariado Superior de Defensa, ¿no? Y dice así a grosso modo, dice, la organización, dirección e intervención de los servicios e instituciones del departamento. Claro, pero no especifica, ¿no? Aquí, los servicios y las instituciones. Y puede entenderse, puede llegar a entender, porque es en el único resquicio que yo he creído entender que en algún momento dado algo de dinero debe llegar, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Es decir, que hay una asignación, un capítulo con algún nombre determinado en el cual el SSI reciba el dinero para financiar actividades que no necesariamente, como decíamos, son de espionaje aquello con pistolas, sino simplemente los funcionarios que han de generar todos los informes, ¿no?, que están en Salamanca. Entonces, en este sentido, entonces yo decía, digo, ¿dónde? Bueno, aquí me hago yo un poco de propaganda, ¿no?, que es, aparte de las cosas que trabajé sobre la administración, los sindicatos de funcionarios, ¿no? Entonces, los funcionarios, que aquí hay una cosa importante a tener en cuenta de cara a los hechos de mayo, por ejemplo. Me desvío un pelo, pero necesito decirlo. Cuando decimos UGT y CNT enfrentada, dices, con la UGT tenemos un problema, porque, por ejemplo, en julio del 36 hay una pelea entre la UGT catalana y la CNT por quedarse la que ha sido la gran asociación de funcionarios durante del 31 al 36, que es la Asociación de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña, el nombre es en catalán, ¿no? Y Miravilles, que es había sido el secretario general del Comité de Milicias Antifascistas, el tío, vamos, se pelea con todo el mundo para que esa asociación entre en la CNT.
porque él dentro de la asociación, con quien estaba compinchado, era con el mundo anarcosindicalista, ¿vale? Y formaba parte del sector obrerista de la Esquerra, Jaume Miravilles. Pero resulta que no, que la asociación acaba votando que entra en la UGT. Sorpresa, seguro que más de uno está pensando, claro, al sur. Pues no. En realidad está controlada por la gente que venía de la FOUS. Eran del POUM. Y eso explica también que en los hechos de mayo lo que hay también es una depuración funcionarial, en la que se depura, es decir, es una depuración interna de la UGT, pero no del sindicato de funcionarios de la CNT, que vivirán tan panchamente hasta el 39. ¿Vale? Pero bueno, lo planteo, ¿no?, porque, digamos, hay un juego funcionarial más complicado que a veces va más allá de lo ideológico y que, como comentábamos en la mesa comiendo, muchas veces igual los amigos de diferentes ideologías son amigos de negociados y tienen más interés por lo que va a pasar en el negociado que lo que le pueda pasar a su partido o a su sindicato. Y yo creo que en cierta medida, dentro de la Consejería de Defensa, también hay un tema de este estilo, que hay intereses técnicos corporativos que tienen que ver más a veces con la defensa que no con la ideología propia de quien está. Entonces, llegas a un momento dado que te haces la pregunta, bueno, ¿dónde estaban los espías? Si debían constar. Y te decía, en el DOC no, clarísimamente. No lo vas claro, tú no nombras funcionario a un espía porque le estás dando la documentación al enemigo, ¿no? Pero existir existen. O en todo caso, y en este caso, bueno, no, esto lo había puesto simplemente para que se entienda que hay vida en esa Consejería de Defensa. Cuando se cambia el consejero, digo, ¿vida nueva? No, siguen haciendo lo mismo, exactamente. Pero entonces, y esto se lo he de agradecer al profesor Vega y a David Argila, existen lo que se dice documentos internos donde plantean, ¿no?, dentro del Servicio de Inteligencia de la Consejería de Defensa, presupuestos y a qué se destina el dinero. Central, 720, información, 3.900 pesetas, inteligencia, vigilancia, tema jurídico, registro de archivos, administración. Yo creo que está en blanco porque probablemente administración es los sueldos. Y que igual, claro, esta partida no se contabiliza porque ya lo deben cobrar y se debe contabilizar en la Consellería de Economía, probablemente, o de Gobernación, porque claro, el control de los funcionarios, es decir, cada consellería tiene sus funcionarios, pero quien administra la pasta de los funcionarios es Gobernación, que Tarradellas había sido el primer gran conseller de Gobernación y que de ahí le vienen todas las bofetadas, en el que en un momento dado lo echan de la Esquerra y luego vuelve. ¿Vale? En este sentido, ¿no?, hay nombres que yo, en los diferentes decretos del Departamento de Defensa, no he encontrado ni uno. Ya no me he mirado los otros departamentos, porque probablemente hayan sido nombrados en otros departamentos o en otras consejerías, y de la misma manera que el Comité de Milicias Antifascistas se llevó gente y luego las devolvió a otros sitios, es probable que hubiese sucedido exactamente lo mismo con el tema del SSI. Los tienes en otras consejerías, pero aquello, comisiones de servicio, pues para aquí, para hacer una función que igual no es de sanidad, para entendernos, o de la consellería que sea. Y así muchos más, es decir, esto es una selección así, digamos, tal. En este sentido, plantear, ¿no?, que, porque tampoco hay el nombramiento, es decir, Marcelo Argila consta en las memorias de Warner y en otros textos como el jefe del SSI
Y en este sentido, el contexto de los hechos de abril, mayo de 1937, porque claro, hablamos de los hechos de mayo del 37, pero no son los hechos de mayo del 37, es que, digamos, las tensiones que conducirán al momento álgido de la insurrección de la Telefónica vienen del mes de abril y un poquito antes, pero digamos que el juego de asesinatos en plan mafioso entre ugetistas, cenetistas, etcétera, etcétera, es a lo largo de abril del 37. Y en este sentido, por ejemplo, algo que yo creo que el asesinato de Roldán Cortada, de la UGT, por Roldán Cortada, aquello se vende su asesinato como un tipo que, ostras, tal, del sindicato, no sé qué. Bueno, pues este tío lo que estaba haciendo era en aquel momento negociar un cargamento de armas, ¿no?, para la UGT y para el Partido Socialista Unificado. Es decir, por tanto, no es una figura de me la cargo porque todo el juego de asesinatos tiene un sentido, algunos aún por explicar y otros que, viendo como en el caso de Cortada, la cosa va, digamos, en el sentido de que hay una competencia por tener recursos armamentísticos y no se me va a avanzar a mí la UGT a quitarme armas, ¿vale? Entre otras cosas. Y ciertamente los hechos de mayo, y con esto ya acabo, ¿no?, conducirán a la intervención del Gobierno de la República, el Gobierno de Valencia, ¿no?, que se trasladará a Barcelona, y en esa intervención, digamos, no suspenderá el Estatuto de Autonomía, es decir, en octubre del 34, ya desmiento, no se elimina la autonomía catalana, como muchas veces se dice, se suspende. Sigue habiendo la autonomía catalana y sigue funcionando el estatuto, lo que pasa es que la suspensión implica que no hay parlamento. Y evidentemente hay una represión en la que, digamos, aquello, primero reprimo y luego ya juzgaré, investigaré o lo que sea. Y evidentemente te fulminas a los gobernantes de izquierdas que había en aquel contexto y, digamos, la Lliga, los agrarios, etcétera, aprovechan y lo tienen clarísimo. ¿Para qué vamos a suprimir la Generalitat si la podemos usar nosotros? Claro, es decir, en un discurso nacionalista radical español muy duro dicen, no, que la eliminen. Pero claro, las derechas dicen, no, hombre, no. Es decir, vamos a intentar, ¿no?, controlarla y poner a nuestros funcionarios, que es lo que hacen del 34 al 36. ¿Vale? Y en este sentido, la intervención negrinista es, entre comillas, no de eliminación del personal en su conjunto, eso sí, funcionarios pumistas, aire, ¿no? En este sentido, lo que sí que todo decreto pasa primero por la aceptación de Negrín y luego firma Companys. Y funciona así. Y con ello, claro, se vuelve a la legalidad constitucional que implica la eliminación de la Consellería de Defensa, que para eso ya está el Ministerio, ¿no?, con Indalecio Prieto a continuación, y obviamente de rebote la supresión y eliminación del SSI. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que ha explicado Hernán, ya se ha ido. Bueno, pues lo que ha explicado el compañero, lo que explicará Josep y lo que ha explicado más gente. En fin.